A UCSG Radio llega Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magísteres Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios. Empezamos. Bienvenidos amigos nuevamente a este programa que lo hacemos con mucho agrado. Nos referimos a Media Trends y está con nosotros Sonia Llanes desde Austria para dar también la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Sonia, qué gusto verla. Bienvenida. Igualmente, Efraín, una semana más compartiendo este espacio en donde pues vamos a conocer lo último en tecnología, investigación científica, en opinión pública y sobre todo pues saber qué es lo que está pasando en nuestro querido país Ecuador. Y hoy tenemos un gran invitado, él es Iván Sierra. Él es pues un investigador de la opinión pública y yo creo que estamos en el timing perfecto para saber cómo está el ánimo de los ecuatorianos frente a las siguientes elecciones, de qué manera influye quizás lo que vivimos en la pandemia, en nuestra actitud frente a lo que nos ofrecen los políticos y sobre todo, pues, Iván, dinos, ¿cómo tú ves? ¿Cómo estamos nosotros los ecuatorianos ahora en el momento de previo, que todavía faltan algunos meses? Estamos escépticos. Buenas tardes, Sonia, buenas tardes, Efraín, y a las personas que nos siguen. Es un gusto estar con ustedes acá. Efectivamente, estamos en un momento con altos niveles de escepticismo. No solamente es una percepción, lo hemos medido en estudios recientes y lo venimos observando y estudiando desde meses y años anteriores como un fenómeno de tendencia. Después, si quieren, entramos un poquito más en materia sobre aquello. También otro fenómeno que nos cruza socialmente es la fragmentación de las sociedades, la fragmentación por gustos, por ideologías, por preferencias, por hábitos, etcétera, que se exacerbó también en tiempos de pandemia, y el crecimiento de esa posición de yo no soy político, no me gusta la política, quiero a alguien nuevo, alguien no político, pero eso sí, soy muy firme defendiendo tal o tal otra causa en la que sí creo y en la que yo me veo reflejado o que incide directamente en mi vida, o yo quiero incidir en esa causa. Ahora, en lo que tiene relación, bienvenido Iván Sierra, hablando de la opinión pública. Gracias por estar con nosotros. Respecto a lo que significaría el entender un poco a estas audiencias, porque son audiencias y al mismo tiempo gente que hace opinión, se está complicando mucho para los estrategas, por ejemplo, para entender qué es lo que mismo quieren los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo analizamos eso, Iván? Bueno, eso se vuelve efectivamente, cada día que pasa se vuelve más complejo. Hace 40 años hubo un candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Febres Cordero, que ofreció pan, techo y empleo. Con 3 palabras llegó a todo el Ecuador, al menos lo suficientemente bien como para ganar la elección presidencial. Hoy, con una sociedad tan fragmentada en gustos, en posiciones ideológicas, en preferencias, en hábitos, en dónde comprar cosas, con tantas opciones de producto para comprar, haciendo un mal chiste es una broma de investigador, o sea que es muy mala, pero sirve para efectos de explicar lo que quiero decir. Si hoy un candidato dijera pan, techo y empleo, alguien alzaría la mano y le diría, ¿cuál pan? Yo no como pan. El otro diría, yo tampoco. Otro diría, pan sin gluten, o pan de masa madre, o pan de tal cosa o de tal cosa, ¿no? Así de fragmentados estamos. Claro. En materia comunicacional, pues hace no muchos años, bastaba con pautar en un par de periódicos, uno de Guayaquil, uno de Quito, y en unos 2 o 3 medios de comunicación, en unos 2 o 3 canales de televisión, y con eso se llegaba al 80-90% del electorado. Hoy no es así. Hoy hay que estar en UCSG Radio, pero hay que estar en muchas otras radios, en los programas digitales, en los programas tradicionales, en las redes sociales, y dentro de redes sociales hay varias redes sociales, cada una con su propio perfil. No se comunica igual en TikTok, en Twitter. Entonces se vuelve el trabajo mucho más complejo para los estrategas y para los candidatos. Deben ser ahora, en ese sentido, la información o esas bases de datos que se crean a través de correos electrónicos gratis, de plataformas gratis o de cualquier otro tipo de cosa, ¿son válidas como para poder entender a esa opinión pública de manera digital
o es necesario también hacer otro tipo de sondeos para entender a esa opinión pública? No, reitero, este fenómeno de las sociedades hiperfragmentadas vuelve todo mucho más complejo. Y todas estas tecnologías que se suman y estos recursos que se añaden, reitero, se añaden, se suman, no reemplazan a lo que ya existía. De hecho, en este momento estamos haciendo radio, cuando en este mismo momento hay personas que están haciendo comunicación a través de TikTok o están haciendo un live en Facebook o en Instagram. Entonces, no llegaron estas nuevas plataformas necesariamente para reemplazar de un solo tajo a lo que ya existía, sino para sumársele. Por eso se vuelve complejo y por eso nos fragmentamos en nuestros Todas, también. una depende de otra, podríamos decir, o de alguna manera lo tradicional todavía se mantiene. Lo tradicional se mantiene para ciertos momentos. A ver, si nos queremos enterar de algo pronto, esto es un estudio que hicimos en este año, a inicios de este año, febrero o marzo, era impresionante ver la cantidad de personas que nos respondían. Creo que era algo así como el 84, 86% de las personas que nos respondían cómo se informan o dónde se informan de las noticias, etcétera, en redes sociales. Y luego en otro momento del estudio, decimos, ¿qué piensa de las redes sociales? Porque hay muchos fake news y que hay mucha publicidad engañosa y que hay muchas noticias falsas y muchas noticias desagradables. Entonces, ¿cómo es que se busca informar a través de las redes? Es que yo sí sé quiénes son los buenos y los no tan buenos. Y cuando tengo dudas, voy al medio tradicional, voy a la página web de no sé quién o voy al portal de no sé qué otro periódico o espero las noticias que salen en tal emisora de radio. Entonces, cada uno va construyendo sus propias fuentes y es cada uno. Es que hace 10 años era un solo medio, 1 o 2 o 3 los que bastaban. Hoy hace falta muchos más, ¿no? Para poder consolidar una posición, una narrativa, ¿no? Y justamente esto que tú decías, de que existe lo nuevo donde yo me informo, pero si tengo duda voy hacia lo tradicional. En tema de tendencias al momento de escoger un candidato para que me represente, también pasa lo mismo. Quizás primero me voy por la novedad y luego regreso a lo tradicional, a los partidos fuertes. ¿Ya hay algún tipo de tendencia sobre qué es lo que está pasando en este momento con el electorado? En los electorados se cruza una variable más, que es la persona, el candidato o candidata como tal, ¿no? Más allá del partido, también influye quién está candidatizándose. Además del partido, porque hay partidos que tienen significados muy profundos o muy arraigados de lo bueno y de lo otro, ¿no? Entonces, pero reitero, la variable que se cruza allí importante es el candidato o la candidata, porque a diferencia de todo el resto de los elementos de comunicación, el candidato habla, se equivoca, bromea, hace un guiño, pues tiene vida propia, evoluciona, se prepara, o es un diletante y se le nota, o tal vez no se le note. Entonces, entra en juego otras variables y en la provincia del Guayas puntualmente hicimos un estudio recientemente sobre ambiente electoral y encontramos a la ciudadanía tremendamente escéptica. Por eso les decía hace unos minutos, hemos hecho un estudio, pero además este fenómeno del escepticismo lo venimos estudiando desde antes de la pandemia y la pandemia lo exacerbó, porque en pandemia nos metimos mucho más en redes sociales. Muchas personas que no tenían cuentas abrieron cuentas, ¿no? Muchas personas que no eran muy frecuentes de entrar a redes entraron a redes porque de alguna forma estábamos encerrados haciendo solamente eso. No solamente, pero muchas personas empezaron o empezamos a navegar o a dedicarle mucho más tiempo a lo que ocurría en redes. Ahora, esto es una mala noticia porque una sociedad escéptica y no entusiasta podría crear ciertos problemas, hasta podría crear recesiones en un país, ¿verdad? En ese sentido, ¿de qué más tienen escepticismo? ¿De sus autoridades, de los políticos, de la situación económica? No sé, ¿hay algún estudio sobre eso? Porque ¿cómo se refleja en el voto, no? Después. ¿Cómo manejamos eso? Le creen más, le creemos, integrémonos en la conversación. Así es. Le creemos más al chat de las mamis que a lo que encontramos en redes sociales.
Y uno pudiera decir, ya, pero es que todo el mundo sabe que hay redes sociales. Sí, pero el 86% responden dónde se informa de las noticias comúnmente en redes sociales, ¿no? ¿Y a quién le cree? Al chat de las mamis, a mi amigo que sabe de mecánica, a mi papá que siempre sabe de política, al vecino, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Efraín, es una sociedad escéptica, es una sociedad, es la sociedad en la que Daniel Innerarity, este filósofo contemporáneo vasco, llama la sociedad perpleja o la perplejidad, ¿no? Y una sociedad perpleja, inclusive puede estar atravesada por el miedo, y el miedo paraliza. El miedo es la emoción de la supervivencia. Tal vez lo que pasa hoy día con la violencia, ¿no? O sea, todo el mundo estamos timoratos y no queremos enfrentarla, tenemos miedo inclusive hasta de opinar. Y obviamente eso crea también más dificultades y más facilidades, por ejemplo, para la violencia o para la cuestión organizada, ¿no? Sí. El miedo es la emoción paralizante, es la emoción de la supervivencia. Llegamos a un callejón oscuro, volteamos la esquina, está todo oscuro, no seguimos caminando, nos paralizamos, nos paramos, nos detenemos. Y eso nos ayuda a entender la situación, que vamos a enfrentar un peligro y tal vez nos permite huir y salvarnos. Si no sintiéramos miedo, seguiremos caminando y estaríamos más expuestos a los peligros. Eso, llevado al campo social, comunicacional, de comunicación política, porque estamos en esa coyuntura, implica que ante la perplejidad, ante el miedo, el 53% del electorado en Guayas está indeciso. Le pregunta, vea la papeleta, estamos a 4 meses de las elecciones, que puede ser mucho o poco tiempo dependiendo cómo se lo quiera ver, pero vea la papeleta, y en la papeleta hay muchos nombres conocidos. En la papeleta, por ejemplo, de la prefectura del Guayas, para poner un ejemplo, hay una candidata que es la prefecta en funciones. Hay una que además antes del ejercicio de la prefectura ya había sido asambleísta, o sea, no es que recién se inauguraba en política. Estaba una candidata que es la señora Marcela Aguiñaga, que es presidenta del partido político con la bancada más grande en la Asamblea Nacional. Está un ex presentador de noticias deportivas, Andrés Buchmer, que además es concejal, era concejal en funciones hasta hace poco. Y están otras figuras públicas, y el electorado ve esto y 50 y tanto % dice que no sé por quién votar. Así de indecisos podemos estar. Así de indecisos, ¿no? Y ahí es cuando de repente podemos tomar malas decisiones porque dejamos para última hora y votamos por el que nos parece, digo yo, ¿no? Entonces, y ahí podemos hacer una mala elección. Sí, decía David Ogilvy, el consumidor no es idiota, es su esposa, ¿no? Es decir, no menospreciemos al consumidor, él que era un publicista, porque puede ser su esposa o su mamá o puede ser su hermano ese consumidor que va a tomar la decisión. Entonces, por quien terminamos votando en último término es por aquella persona que terminó de decirnos a lo largo de estos últimos 4 meses o 3 meses o 3 días, nos terminó de decir eso que necesitábamos escuchar. ¿Y entonces, la gente qué es lo que quiere escuchar en este momento? O la desesperación por temas de inseguridad, productividad. Tenemos que igual en Guayas y Guayaquil van a la reelección. ¿Eso qué implica? ¿Seguir por lo mismo y por el cambio? ¿Cómo se lo ve? En los estudios que hemos hecho, en los estudios recientes, hay cuando menos 2/3 del electorado está esperando un cambio y un cambio importante. Este cambio importante puede protagonizarlo el mismo funcionario que está al frente, la misma funcionaria que está al frente de la prefectura o de la alcaldía. Sí, puede ser, como puede ser alguien nuevo que nunca antes ha participado en política, también, como puede ser alguien que haya participado en política y que está ahora terciando, también. En cualquiera de los casos sí, pero lo que está claro en este estudio nuestro, en otros 2 que hemos leído de colegas que no han estudiado eso, pero que se les filtra en medio de la información, que el electorado, al menos el de Guayas, que es el del que yo puedo dar fe completamente, está altamente hastiado e insatisfecho de la situación actual y le pasa factura a sus autoridades seccionales, también al gobierno nacional, pero hablemos de las seccionales porque la coyuntura política electoral es esa. Le pasa factura a las autoridades seccionales y está esperando un cambio drástico. Ahora, ese cambio drástico puede implicar un cambio de partido político, sí. Obviamente puede implicar un cambio de personas también, pero se está esperando un cambio. Pero también ahí podría haber un peligro, Iván, y no sé si tú que estudias todo el tiempo este tipo de cosas,
Porque si viene algún populista, por ejemplo, y empieza a decir lo que quiere, hacer grandes cambios, pero sin mayor soporte, podría llevarse la elección y después vamos a caer en lo mismo. ¿No crees que esa podría ser una posibilidad? Sí, siempre mutatis mutandi, cambiar lo que se debe cambiar. Y entonces Sonia hace un minuto me decía que están esperando que cambie. Es que, vamos a regresar a un concepto transversal del que estábamos hablando hace unos minutos, las sociedades hiperfragmentadas. No hay en el electorado del Guayas, que lo hemos estudiado, ya tenemos 6 o 7 estudios de diversa naturaleza en estos últimos 12 meses, y no hay, por ejemplo, una gran obra emblemática que estén esperando. No, quieren es que yo quiero que me solucionen el problema de mi barrio, que me han dejado el parque sin terminar, que abrieron la calle y no la han cerrado, que iban a construir el paso a desnivel, cerraron un montón de cosas y no lo terminaron de hacer, o construyeron tal cosa y eso me está afectando a mí, o el microtráfico que se da fuera del colegio de mi hijo. Son pequeñas obras, son pequeñas soluciones. Entonces, para los candidatos y candidatas, el tema es complejo, y tienen que entender aquello, luego articular, ¿no? Cómo hacer una solución conjunta, pero pan, techo y empleo ya no va a funcionar. De hecho, algunos candidatos, vamos a verlo, cómo algunos candidatos no van a trabajar con un eslogan. De hecho, no están trabajando porque un eslogan es uno. Están trabajando con hashtags, que se pueden usar muchos. Uno por cada campaña, uno por cada mensaje, para poder llegar a las madres con hijos pequeños en condiciones vulnerables, condiciones de pobreza, a los jóvenes que no encuentran trabajo, a los adultos que se han quedado desempleados, etcétera, ¿no? A los distintos, a los deportistas, las distintas necesidades de cada uno. Así es. Así es. Se nos está acabando el tiempo, Iván, y yo realmente solo quiero acotar algo muy pequeño. Si esa es la realidad un poco de la provincia del Guayas, no creo que esté muy alejada de la realidad nacional. Es un comentario, simplemente, ¿no? Sonia, para despedir a nuestro invitado. Justamente respecto a eso, se podría decir que ya hay tendencias de la gente que decide por cuál lista votar. En este momento ya hay ciertos números como para poder decir, por aquí va el tema. Todo parece indicar que vamos a ver hacia diciembre, enero, un choque de trenes entre las candidatas, hablando de la prefectura, las candidatas del Partido Social Cristiano y de Revolución Ciudadana. Hacia eso apunta. No se descarta que haya algún otro candidato que pueda crecer de forma importante en estas próximas semanas, pero los indicios hasta este momento dan de que vamos a ver un mano a mano entre Susana González y Marcela Aguiñaga. De hecho, en este momento, o en el estudio que hicimos, el último que hicimos hace 3 semanas, estaba 2 puntos arriba Marcela por sobre Susana, pero todavía con muchos votos nulos y blancos y también con muchos indecisos. Claro. Entonces, eso cuando vaya pues aquello filtrándose y definiéndose, vamos a tener cifras un poco más claras, pero da todo a entender que vamos a tener un choque de trenes, y en la alcaldía también vamos a tener un choque de trenes. Difícilmente haya un tercer candidato. Seguramente en la alcaldía de Guayaquil también tengamos un enfrentamiento final de la alcaldesa y del candidato de la Revolución Ciudadana. Un photo finish ahí, van a estar las dos cabezas saliendo. Podría ser, podría darse, ¿no? Un photo finish, así es. Qué interesante. Vamos a estar conversando contigo, Iván, en otras oportunidades. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y obviamente siempre es importante conocer lo que dice la investigación, porque no está hablando aquí Iván de lo que él piensa, sino simplemente de lo que están dando los datos, lo que están diciendo los datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efraín. Sonia, muchísimas gracias, y las personas que nos escucharon también un saludo con mucho afecto. Muchísimas gracias también. Sonia. Bueno, sí, ahora nos vamos a un corte comercial y luego regresamos con más de Media Trends. Enseguida regresamos con Media Trend.